eso que dices de que mi hijo me ha hecho hacer el ridículo tantas veces, es al final ser vulnerables. Permitirte ser vulnerable, permitirte, o sea, tu hijo te abre esa puerta a decirte, está bien que hagas el ridículo, está bien que me hagas reír, está bien que un día te quites tu ropa de trabajo y te pongas un disfraz y me hagas reír en el colegio, o sea, porque al final esos son los recuerdos que van a acompañar a tu hijo de cuando sea grande, va a decir, yo recuerdo que mi papá, mira esta foto de mi papá cuando yo estaba en primer grado, hizo esto. Sí. O sea, eso es bellísimo. Sí. Hola, soy Mariesca López. Hace un tiempo me puse una meta, hacer del ordinario algo extraordinario. Estoy convencida que gran parte de nuestra vida gira en torno a una mesa y es por eso que quise rescatar conversaciones valiosas que me permitan conectar con mi entorno. Así que bienvenido a mi podcast Sobre Mesa. Hola, bienvenida como todos los jueves aquí a mi mesa y mi podcast llamado Sobre Mesa, con personas totalmente enriquecedoras y temas de verdad que sé que les van a hacer clic en algún momento porque son temas de nuestras vidas y de nuestros días. Hoy un tema maravilloso, un tema bellísimo, un tema que nos trajo a la vida, ser madres. ¿Qué es para ti ser madre? ¿Has sido madre? ¿Eres madre? ¿Quieres ser madre? Venimos todos de una madre. Hoy con Jesly vamos a tocar este tema siendo mamás y creativas. Bueno, y hoy tengo aquí en mi mesa sentada a alguien que me encanta, además compartimos muchas cosas juntas y vamos a hablar sobre eso justamente, madres y creativas. Jesly, tus páginas sociales, tu Instagram Soulin y Jesly Balbueno, porque aparte es actriz, bueno, hay muchas cosas que las vamos a ir hablando que nos atan, ¿no? Y me encanta porque además es súper joven, bella. Ella llegó y yo dije, wow, qué bella como estás vestida. Pero por supuesto está en el mundo creativo y aparte es madre. ¿Qué es el tema que queremos hablar hoy? Ser mamá. ¿Qué significa ser mamá para ti? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, para mí ser mamá ha sido lo más transformador que he vivido en mi vida. He podido llegar a sentir un abanico de emociones y un abanico de sentimientos y de vivencias que pueden estar en los extremos de sentir el amor más puro y conmovedor al punto de que lloro de felicidad y al mismo tiempo he llegado a sentir miedo de que le pase algo o de no poder ser suficiente según los estándares de lo que sea ser suficiente o preocuparme muchísimo si se enferma o, ¿sabes? Como siento que ser mamá me ha llevado a vivir mi humanidad en un abanico inmenso de posibilidades y de emociones y de todo. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Te cambió, ¿verdad? Claro, 100%. Para positivo, por supuesto. Siempre. Ha sido para positivo, para darme cuenta de todas mis capacidades, para sanar un montón, porque mi hijo también ha sido una oportunidad de sanar muchas cosas de mi vida, incluso de mi infancia. Junto a él he podido sacar a mi niña interior y jugar con él y darme cuenta de que la felicidad es muy simple. Y bueno, han sido muchas las cosas que he aprendido. Para mí ser mamá es un regalo, es un honor. Pero bueno, no ha sido fácil, así como no lo puedo decir como muy bello y suena como... También tiene unos momentos de reto muy fuertes, muy duros, donde por lo menos a mí al principio yo me sentí muy perdida. Yo sentí que de repente perdí mi identidad, sobre todo los primeros meses de recién dar a luz. Yo estaba muy triste, hay mujeres que les da depresión postparto. ¿Te dio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo no estuve medicada ni me dieron como un diagnóstico, pero yo me sentía tan mal y yo vivía en pánico de que sentía que le podía pasar algo. Y luego investigando un poco más, incluso leí que hay mujeres que les da como este síndrome postraumático que tienen incluso los soldados en la guerra, que después que llegan de la guerra, que ya están a salvo en sus casas, de repente a la madrugada se despiertan asustados de que va a caer una bomba, que va a pasar algo. Sí. Ese mismo síndrome lo sienten también las mamás en las noches desveladas, que no duermen, y estás alerta todo el día, tu sistema nervioso está como...
es una locura. Y también están esas partes que son muy duras también. Y aparte sacas una fuerza que tú dices, ¿De wow, dónde? ¿no? Te asombras porque dices, yo de verdad puedo con todo esto. Y es cuando sale como el instinto maternal Sí. del que tanto uno escucha y tanto a veces uno habla De acuerdo. sin vivirlo, pero que cuando estás metida en la acción, dices, no hay duda, soy mamá. Es increíble. Tal cual, es impresionante y yo creo también que te enseña mucho a creer en ti, a creer también en tu propio instinto, Sí. porque no hay una conexión más fuerte que la que tienes con tu hijo. Es el único ser humano sobre la tierra que estuvo dentro de tu cuerpo. O sea, cuando tú lo piensas, Claro, tú dices, lo conoces wow, más que nadie. compartimos el mismo torrente sanguíneo por 9 meses. Sí, sí. No hay Mi duda. corazón latía para darle vida al suyo. O sea, no es una cosa... Claro, lo naturalizamos mucho. En el día a día de repente no te haces tan consciente, pero cuando te pones a pensarlo dices, wow. Sí, definitivamente. ¿Te costó conseguirlo? ¿El bebé No, vino? vino... ¿Lo estabas buscando? No lo estaba buscando. Él llegó a mí, fue muy duro, porque no lo planificamos, pero fue un bebé súper esperado y súper deseado. Y yo estoy muy orgullosa del papá. El papá es un súper papá. Que hace su trabajo. O sea, yo siempre digo y hago esa separación que a veces las mujeres solemos decir como que no, él es un papá maravilloso porque él ayuda. Y es como, pero ¿ayuda en qué sentido? Porque al final es su trabajo también. O sea, no está ayudándote, Claro, está haciendo es lo el que le hijo toca. de los dos. Exacto. Tal cual. Y yo tengo la fortuna de que mi hijo tiene ese tipo de papá. Qué bueno. Y él ha sido para mí, en todo mi proceso de encontrar lo que me gusta, de encontrar mi camino, en mi creatividad, él ha sido uno de esos pilares de apoyo, de sistema de apoyo, que me ha permitido a mí también crear. Desarrollarte Desarrollar y seguir creciendo exacto, mi profesionalmente. profesión. Bueno, sabes que tocas un tema muy importante que me gusta porque primero la paternidad hoy. Yo siento que la paternidad hoy es totalmente distinta al padre de unos años atrás. Sí. De hecho, creo que traemos como que esa escuela, ¿no? Sobre todo en las familias latinoamericanas, donde el papá trabajaba y la mamá se quedaba en casa. Pero eso hacía que hubiese distancia entre el hijo y el padre. Y hoy en día me encanta y quiero tocarte este tema porque además tu generación eres mucho más joven que yo y quiero escucharte porque yo que estoy viviendo la maternidad nuevamente a esta edad me dieron ese regalo del cielo. Sí, gracias. Obviamente el papá que tiene mi hijo ahorita es mucho más activo a el papá que tuvieron mis hijos que hoy en día tienen 20 años. Y siento que es como la generación, el movimiento que hay actual, que sabes, que es como que, bueno, yo veo a los padres activos y yo también me contagio de esa energía como padre y también soy activo con tu papá, con mi hijo como padre. ¿Cómo lo vives tú con una generación más joven que la mía? Mira, yo creo que gracias a la vida, a Dios, al universo, como lo quieras llamar, hemos evolucionado en muchos aspectos. Y uno de esos aspectos es que tenemos más herramientas ahora. Ya sea terapia, ya sea las redes sociales, que si las usas bien te puedes nutrir de cosas muy buenas. Y que nuestros padres, hablo por el papá de mi hijo y por mí, nos dieron herramientas, nos dieron posibilidades. Y nos dieron una educación, pero también nos pusieron en el mundo para que nos nutriéramos del mundo. Y yo creo que eso nos abrió la mente en muchos aspectos. Y cuando nos enteramos, nosotros teníamos ya 2 años de novios cuando nos enteramos que íbamos a ser papás. Y dijimos, bueno, o sea, no lo planificamos, pero vamos a hacerlo con todo. Porque si no, ¿para qué? O sea, vamos a lanzarnos con todo y ahí yo empecé, me metí un puñal
de YouTube, de buscar youtubers, mujeres que hablaran de la maternidad. Empecé a leer libros, él también. Entonces los dos, de alguna manera, también mutuamente nos apoyábamos muchísimo. Y entonces, y soñábamos y decíamos, ¿cómo te gustaría a ti que sea su educación? ¿Y cómo te gustaría a ti que, bueno, sí, yo quiero que en algún punto, si a él le gusta que aprenda un instrumento musical, me parece crucial? ¿Y tú qué piensas de los deportes? Y entonces, esas cosas que Qué parecen bello. cosas mínimas son muy importantes. Claro. Y entonces, claro, cuando mi hijo nació, el que estuvo ahí en el hospital conmigo fue su papá. Y mi hijo tuvo un problema en los pulmones porque él venía de rabito. Entonces no podía tener Nació parto antes. natural. Ajá. Entonces él nació y lo sacaron de rabito y su cabecita estaba todavía dentro de mí y él respiró líquido amniótico. Eso hizo que lo tuviesen que llevar a emergencia, fue como un poco traumático. El papel que él hizo como padre y como esposo fue espectacular. O sea, él estuvo ahí, le cantaba canciones de cuna a mi hijo que estaba en la cunita de intensivos en el NICU. Qué bello. Y yo estaba en otro cuarto desesperada por querer ver a mi hijo y él venía y me calmaba a mí. Después iba y estaba con nuestro hijo para que no se sintiera solito con ese poco cosas pegadas y o sea, es muy duro ese momento. Y yo creo que eso, o sea, el hecho de que nuestros padres nos dieron la oportunidad de tener más herramientas, de que yo voy a terapia, él va a terapia como hombre, que yo creo que cada vez es más común que los hombres vayan a terapia, Sí. es más común que los hombres hablen de sus sentimientos, es más común que es más aceptado y a mí eso me fascina porque necesitamos equilibrar la energía masculina y femenina en todas las personas. Totalmente. Y bueno, eso creo que parte de ese equilibrio, de buscar ese equilibrio, está en eso, ¿no? Ejercer tu paternidad y tu maternidad lo mejor que puedas. O sea, y hoy en día yo estoy muy orgullosa del vínculo entre el papá de mi hijo y mi hijo. Me parece que es un vínculo espectacular. Y yo a veces lloro de felicidad de ver cómo se aman. Qué bello eso que dices, porque aparte yo siento, y estoy segura, y eso lo veremos en unos años más adelante, pero estoy segurísima que los niños que están creciendo ahorita con este apoyo mamá, papá, por supuesto que los resultados más adelante van a ser personas profesionalmente, no solo profesionalmente, ellos íntegros como ser humano, muy distintos a los que de repente han crecido con un pie cojeando o lo que estábamos acostumbrados antes de que el papá es como a un lado, es con una distancia porque era muy seca la relación entre Sí. padres e hijos. Pero ahora con esta nueva generación y este nuevo como concepto de educar a nuestros hijos, de crecer, de hacerlos crecer, siento que es maravilloso y creo Sí. que es algo en pro incluso de la sociedad, del mundo, de la humanidad y es algo que yo también aplaudo y cada vez que veo un papá, te lo juro que me siento tan feliz que yo digo, wow, a veces hasta en los partidos de fútbol veo más papás que mamás. Y yo digo, qué belleza, qué bello esto, porque definitivamente los niños necesitan de ese apoyo y qué privilegio para un niño contar con la Sí. presencia de su papá. Totalmente, y por lo menos a mí me encanta eso que tú dices de ver cómo los papás ahora están ejerciendo su rol, es hermosísimo. En el colegio de mi hijo, ahorita en diciembre hicieron como un pesebre viviente, entonces los papás hicimos de los personajes, hicimos como una obra de teatro, y yo veía a los papás que estaban allí echándole un camión de ganas a su personaje, disfrazados, y yo decía, lo que hace el amor. Claro. O sea, y no habían solo mamás, habían Bueno, papás también. hay personas, perdón que me ría, pero es que me hiciste recordar a alguien que dijo, oye, de verdad que yo no sabía que yo iba a hacer el ridículo. Mi hijo me ha hecho hacer el ridículo tantas veces, hacer este poco de morisquete, este poco de cosas que hago solo por ver el bebé feliz. Y Tal tú cual. dices, wow, qué cómico. Y yo creo es que al así. final eso que dices de que mi hijo me ha hecho hacer el ridículo tantas veces, es al final ser vulnerables. Permitirte ser vulnerable, permitirte, o sea, tu hijo te abre esa puerta a decirte, está bien que hagas el ridículo, está bien que me Claro. hagas reír,
está bien que un día te quites tu ropa de trabajo y te pongas un disfraz y me hagas reír en el colegio, o sea, porque al final esos son los recuerdos que van a acompañar a tu hijo de cuando sea grande, va a decir, yo recuerdo que mi papá, mira esta foto de mi papá cuando yo estaba en primer grado, hizo esto. Sí. O sea, eso es bellísimo. Sí. Y yo creo que poder ver eso ha sido un regalo espectacular también. O sea, yo tengo muchas esperanzas Qué bella. en las nuevas generaciones. Claro que enfrentamos retos también. Enfrentamos muchos retos, por ejemplo, cómo ser padres ahora con las nuevas tecnologías y lo que está sucediendo y cómo limitar la hora de la pantalla, pero al mismo tiempo la tecnología ya es parte de la vida. Porque sí, ellos crecen y al mes ya tienen una pantalla, Sí. literal, y ven la televisión, que yo he dicho, wow, no puede ser, el avance de estos niños de ahora entienden lo que ven en una pantalla, Sí. que tú dices, yo no puedo creer que esté entendiendo, pero sí, no sé si lo entienden, pero por lo menos se concentran y observan lo que están viendo, Ujú, y se entretienen porque se quedan allí viéndolo, cosa que antes no sucedía hasta el año, no sé, año y medio puede ser, Sí. ahora sucede a los 4 meses. Sí. Y ahí es donde tú dices, Que no es lo recomendable, pero de verdad es impresionante cómo ya es parte del día a es día. que yo pienso, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, que si tú lo educas de una manera distinta, porque hay padres que tú te consigues y dicen, no, mi hijo no va a tener una pantalla, mi hijo no va a tener un teléfono, mi hijo va a estar ajeno o aislado a todo esto, pero es que si tú lo educas de esa manera, entonces va a ser rechazado por su entorno. Sí. Porque hoy en día todos los niños están en esa evolución. Es Sí. un movimiento que no puedes frenar. Sí, no lo puedes frenar, no lo puedes evitar, no lo puedes controlar. Lo único que puedes controlar es la forma como tú educas a tu hijo para que reaccione frente a esos estímulos. Los valores que le des en tu hogar. Exacto. Que eso para mí es fundamental. Por ejemplo, me ha pasado con mis hijos. Bueno, yo tengo uno de 20, tengo uno de 17, por ahí se escucha el bebé, de un añito que va a cumplir pronto. Wow. O bueno, creo que lo acaba de cumplir, ya cumplió. Y una de 16. Entonces he vivido... Uno queda así, después del embarazo, tú estás He como que vivido- los tiempos se te mezclan, Claro, ya porque no es sabes. que no duermes, yo todavía no duermo. o sea, una Pero duerme locura. conmigo. Mira lo que ha sucedido. Ellos 4, por supuesto, 3 pertenecen a una generación prácticamente y el bebé es otra generación totalmente distinta. Y por supuesto son etapas de mi vida muy Y distintas. son dos tú totalmente diferentes. Por eso, totalmente. Además, profesionalmente y yo como mujer, son etapas totalmente distintas. Wow. Y al bebé, por supuesto, lo he consentido mucho más, pero lo he consentido conscientemente. Y estoy consciente. Y soy feliz de consentirlo, además, ¿no? ¿Y qué sucede? La evolución que veo entre ellos, yo me asombro. Yo digo, wow. La educación que le quiero dar ahorita, obviamente, es totalmente distinta a la educación que llevaron las otras 3, pero porque el mundo cambió. Sí. Entonces, de hecho, lo hablaba con otra invitada de honor que tuve también aquí sentada, que era la educación de los niños. Y yo decía, y me atreví a decir, que yo pienso que los colegios tienen que actualizar su manera de educar. Sí. Porque es imposible que yo eduque ahorita con el mismo pensum o la misma manera o el mismo método que yo educaba hace 20, 30 años atrás. Los niños hoy en día se nutren de otra manera. Sí. Hay pocos colegios que han evolucionado, son muy pocos, pero yo siento que la mayoría se quedó en la vieja escuela. Total. Y los niños vienen con otro chip y con Sí. otro cassette y con otra evolución que ellos nos están enseñando a nosotros. Totalmente de acuerdo. A mí me pasa eso que dices, me pasa con mi hijo. Él me dice, es que él ya tiene una visión del mundo. O sea, él viene con un hambre y con unas ganas de hacer lo que a él le gusta hacer. O sea, él es fanático de los Legos y de construir, y entonces a él le encanta abrir las cosas para ver cómo son por dentro, y a él no le importa dañar un juguete solo para ver cómo están conectados los Investigar cables. qué tiene. O sea, es un niño muy curioso. Claro. ¿Cómo yo freno eso? No puedo. Yo tengo Claro. que echarle más gasolina a ese fuego para que Claro. queme, porque es que, y dé mucha luz y brilla, porque es que es impresionante. Entonces, claro,
el colegio donde está mi hijo ahorita es un colegio bastante, digamos, clásico, conservador. Entonces y ahí es donde entra la creatividad de tú decir como madre, bueno, yo conozco a mi hijo y yo sé que, bueno, de repente el colegio me da estas cosas que a mí me gustan, pero estas no, ¿cómo puedo compensar? Entonces lo metimos en clases de programación robótica con Legos, un lugar espectacular que se llama La Robótica, bueno, qué bueno, bellísimo, eso me y encanta. Mati le encanta, le fascina, y yo estoy contentísima. Entonces, claro, yo creo que es eso, es ver lo que tienes y en la época en la que estás, conocer a tu hijo, verlo, cuáles son las cosas que le dan curiosidad, cuáles son las cosas que lo hacen reír, cuáles son las cosas que le disgustan, o ¿sabes? Y sabes que hay algo que quiero rescatar de lo que estás diciendo que me parece súper importante, que sobre todo es entenderlo y Sí. apoyarlo, porque ¿qué pasa? En otra generación ven a un niño rompiendo un Lego o desarmándolo, destruyéndolo y te regañan. Sí. Lo regañas porque eso no se hace, pero es que a lo mejor el niño tiene otro intelecto y él necesita llegar a saber cómo están conectados estos cables. Sí. Y tenemos allí, wow, ¿sabes? Un programador, un futuro programador. Y eso es la diferencia de generaciones. Tú lo Sí. ves de esa manera, pero de repente una mamá de muchas generaciones atrás no lo ve, incluso el colegio, que es a lo que voy. A veces el colegio te tilda de algo y tú dices, Sí. pero ¿por qué lo tienes que tildar de eso? Se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero comentar algo que lo decía en estos días fuera de cámara, y es mi hija. Mi hija es creativa nata, ella de verdad es artista, pero una cosa increíble. Y en clases de arte, a ella la mandan a hacer un dibujo y a pintar un paisaje. Ella pintó un árbol y el árbol lo pintó de morado. Eso fue hace 4 o 5 años atrás. Actualmente ella es la que tiene 16. Y esto fue ella a los 5 o 6 años. Me llega una nota, ella llega llorando al colegio y me dice, mamá, es que me pusieron esta nota y la maestra me regañó porque pinté el árbol morado. Wow. Y yo dije, ya va, ¿cómo es esto? Porque el árbol morado, la creatividad es ilimitada. Tú ves el y hay árbol árboles morado, que tienen flores moradas y se ven tan pero moradas. claro, entonces la maestra en ese momento decía que el árbol tenía que ser verde. Por Dios, ya va. Obviamente fui al colegio, ¿no? Por supuesto. Ahí me entró la parte de abogado así peleona, pero no fui a pelear, sino que ya va. No hay por qué limitar a las personas, a los niños, y menos en la creatividad. Sí. Pero bueno, eso es algo que quería decir antes de irnos, porque queda poquitico, pero quiero que nos hables de tu marca, que es hermosa, además Ajá. súper colorida. Háblame un poquito. Ok, bueno, esta marca nació en pandemia. Yo empecé a ilustrar en medio de todo ese caos. Estaba haciendo terapia y mi terapeuta me dijo, conecta con algo que hacías de chiquita y que te gustaba mucho hacer. Y era pintar. Y era dibujar, a mí ¿Viste? siempre me ha Qué gustado belleza. y entonces empecé a hacer cursos online y a ver YouTube y como que a yo misma ¿Y practicar son y aprender. diseños tuyos que los Son llevas? diseños míos, aquí Ay, qué te puedo bello. mostrar, No, y lo además, hice yo. en la que tiene, que es un arco iris, lo tienen que ver. Sí, bueno, Si están escuchando, vayan al canal de YouTube y la ven. este es la versión clara de este que tengo, que es oscuro. No, por Dios, qué bello. Además, Así. me encanta toda la parte mística. Ajá, sí. Bellísima. Sí, o sea, para mí... ¿Y qué es? Como seda. Es Es seda. una seda, sí, es una Me seda. encanta. Bella. Y para mí era eso, o sea, yo un día me desperté con una sensación de incoherencia, de que sentía que lo que estaba haciendo, lo que pensaba y lo que sentía iba por lados diferentes y yo dije, ya no más, o sea, yo quiero encontrar la forma de hacer algo que conecte con la razón por la que yo vine a este planeta, o sea, con lo que me enciende en pasión, o sea, y en pandemia me di cuenta que quería ilustrar y empecé a hacerlo y a mi terapeuta le encantó el dibujo, los dibujos que estaba haciendo y me dijo, quiero que me ilustres un libro que yo tengo y entonces fue lo primero que hice profesional y después de eso vino otro libro y otro y entonces después empecé a ilustrar más como hacia el branding y después dije, es como que cuando empiezas a seguir los pasitos, poquito a poco vas conectando las conexiones que tienes dentro de ti, las cosas que te gustan. A mí siempre me ha gustado el fashion, pero como que nunca había encontrado la forma
de entrar en hacerlo el realmente mundo. y de tomármelo yo no me lo tomaba en serio. Y cuando encontré esto, le llegué por ahí y dije, wow, yo quiero ver cómo se ven mis ilustraciones en ropa, cómo me vería yo vestida con las cosas que yo dibujo. Qué bello. Y bueno, empecé a hacer esta marca, estuve en un programa de aceleración de emprendimientos de moda ahorita en todo lo que fue septiembre, octubre y diciembre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y gané un premio al proyecto más innovador y todo lo que fue todo ese proceso también fue literalmente una aceleración, es de Acelera UCAP, es un programa de la UCAP espectacular con la Academia de Moda de la UCAP. Ajá, me encanta. Y wow, me abrió la mente a todo lo que puedes crear. Crear un emprendimiento, crear un negocio, crear algo desde el alma, desde, bueno, con propósito, con amor, o sea. Qué belleza. Sí. Para quienes están escuchando fuera de Venezuela, la UCAP es la Universidad Católica Andrés Exacto. Bello. Me encanta y te felicito, de verdad que me encanta Muchas la gracias. conversación que tuvimos. Pero antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta, que es de tus costumbres, ¿cuál mantienes y cuál desechas o dejas de un ladito? De mis costumbres dices, del día a De día. toda tu vida, sí, desde pequeñita o alguna que te haga algún Ok. clic. Una costumbre que tengo y que dije, wow, esto de verdad me hace mucho bien y me doy mucho amor a mí misma cuando hago esto, es hacer yoga. Y moverme en general y conectar con la naturaleza. O sea, moverme y conectar con la naturaleza. Esas dos cosas juntas me suben la energía y me suben el amor y el ánimo y me siento tan feliz y agradecida conmigo, con la vida, que es algo que lo hago todos los días, en la medida de lo que puedo. Esa es una, movimiento y naturaleza. Y la otra, y la que dejaría, es el apego. El apego a las cosas, el apego a... Bueno, ahorita hice como una limpieza en mi casa de closet, de todo. Saqué cosas que me gustan, pero que tengo, no sé, un año que no las uso, 2 años que no las uso. Y yo decía, pero es que quizás me la puedo poner. Y de repente era, no, o sea, no me lo he puesto tienes en tantos un año. años, ahora Exacto. tal cual. Déjalo ir y con amor. Y incluso le regalé un montón de cosas a una mujer espectacular que trabaja conmigo. Y le dije, llévatelo. Y le di Estoy haciendo terapia, por favor, llévatelo. Sí, y le di un vestido que yo lo usaba cuando estaba embarazada, que era uno cuando está embarazado, no sé si te pasó, que tienes como una ropa que es la que te gusta, porque es la que te queda bien, porque no es fácil encontrar algo que te quede bien cuando estás embarazada. Y ese vestido me quedaba bello, o sea, cuando yo estaba embarazada con mi barriga, ese vestido. Y yo agarré el vestido y lo abracé y le dije, gracias por todo lo que viví, la mujer que fui cuando me puse esta ropa y todo lo que crecí y evolucioné, gracias. Te dejo ir, que te use alguien más. Pero qué bello eso que estás diciendo, Sí. porque es una manera de desprenderte y cerrar un ciclo, Sí. ¿no? Sin remordimiento. Totalmente. Y creo que eso, el hábito que tenía, porque tuve mucho apego por muchos años a muchas cosas y creo que ese es el que estoy dejando ir. Me encanta. Para cerrar, un consejo para las madres modernas que estén allí escuchándonos. Un consejo, creo que lo más importante es que se escuchen a sí mismas, que se escuchen, que creen un espacio de silencio en el que no son mamá de nadie, no son esposa de nadie, no son la jefa de nadie, sino que eres tú como mujer, contigo, viendo cómo me complazco, qué quiero hacer, cómo hago mi vida más bella, más brillante, más productiva, más abundante, más feliz. Ok, voy a ir y voy a hacer eso. Y que en la medida de lo posible mantengas tu vaso lleno, porque es la única forma de que le puedas dar a los demás, de que le puedas dar a tu hijo. A veces nos sentimos culpables porque queremos hacer algo por nosotras mismas o porque estamos escogiendo una carrera demandante o porque... No, o sea, no, la culpa no te va a llevar a ningún lado. Busca momentos para estar contigo, para escucharte con amor. Y créeme que en la medida en que tú seas feliz, tus hijos van a tener una mamá feliz, tu esposo va a tener una esposa feliz, en fin, ¿sabes? Totalmente, me encanta. Gracias, de verdad. Gracias me a ti esta por la oportunidad. Me encantó compartir contigo como mamá y de verdad, gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Después de haber escuchado este tema tan movido que es el ser madre
Imagínense cómo estamos todas, porque yo también estoy súper movida, emocionada y agradecida con la vida, porque es el rol más importante y más bello de la vida. Y depende de nosotros el fomentar esa seguridad en nuestros hijos o de repente pues darle la inseguridad a ellos. Pues la verdad que mi consejo es protejamos a nuestros niños, seamos su amiga, seamos su confidente, independientemente de la generación de la que estemos hablando, pues sencillamente la palabra principal es ser madre y todos siempre necesitan de una madre. Por eso nos regalaron esto del cielo y tenemos un rol importantísimo en la vida, en la comunidad y en la historia. En mi país, de donde estoy grabando este podcast que amo, el segundo domingo de mayo, del mes de mayo, se celebra el Día de la Madre y este episodio del día de hoy pues lo dedico para todas esas madres que nos están escuchando, que a lo mejor necesitan un poco de lo que hemos conversado el día de hoy y abrazarnos todas porque realmente somos merecedoras de un abrazo entre todas, apoyarnos y felicitaciones a todas. Nos vemos el próximo jueves, compartan este contenido, denle like, déjenme sus comentarios, suscríbanse en mi canal de YouTube y síganme en todas las plataformas digitales. Hasta el próximo jueves. ¿Disfrutaste de una charla riquísima? Recuerda que estamos en todas las plataformas de streaming y YouTube. Todos los jueves tienes una nueva conversación en nuestro Sobremesa Podcast. Esta sobremesa es gracias a Ron Cañaveral, Nest Coworking, Hotel Área Pampatar, She-Tap. En la producción, José Escalona. En la edición y montaje, Daniel López, José Poleo, Exxon Sánchez y Amarok en las fotos. El estilismo y maquillaje de Alex y Eduardo. Soy Mariesca López. Besos a todos.